una frase anónima que dice, si quieres las cosas te salgan como tú quieres, hazlo tú mismo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Claro que hacerlo uno todo, pues es complicado en la vida, para eso se delega. Vamos a ver cómo se refleja la frase en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo tenía el negocio perfecto y esta sucia me lo destruyó. ¿Quién se cree ella? Aquí la soy yo. Es que estoy despavorida. Es que la gente ya usa las malas palabras como si fueran parte del idioma normal, como si no hubiera grosería, como si no estuvieran en televisión, si no estuvieran en el baño de su casa. Esto está mal. Tenemos que buscar la manera de no hacer esto. Estamos incivilizándonos. Parecemos salvajes. Cada vez está peor la cosa. Grosera. Esas son las imágenes de presentación. Ahí vas a salir como una grosera. Dania, tú eres la demandante del caso. Hola. Descríbeme quién es Yanela, por qué la demandas y qué exiges para resolver esta situación. Buenas, doctora. Estoy aquí para demandar a esta estúpida porque en 2 minutos... ¿Qué te pasa? Respeta. En 2 minutos fue capaz de destruir una página en Instagram que me costó 3 años construirla. Entonces estoy exigiéndole a ella $50,000 porque ahora estoy sin trabajo y no tengo absolutamente nada. Tengo que empezar de cero. Y ahora le voy a explicar con detalles cómo fue que sucedió todo. A ver. Ok, yo estoy aquí hace 5 años, vengo de Cuba. Allá no estaba mal, pero en realidad lo que siempre más me ha gustado hacer ha sido viajar. Y allá, como usted sabe, es complicado viajar. Entonces, nada, hace 5 años decidí venir aquí a este país. Y empecé trabajando en un restaurante chino de mi... donde conocí a esta que limpiaba el piso. ¡No! Y eso es un trabajo normal. ¿Cuál es el problema con que limpiar? Es que yo creo que es que ni se dan cuenta de que es que usan malas palabras como si fueran normales. Yo no sé ni... yo ni entiendo. Ok, continúa. Entonces, la conocí ahí, ella limpiaba el piso. Eso es un trabajo normal. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el racismo con eso? Oye, ya cállate, tú deja que ella termine de hablar y después tú me cuentas toda tu parte. Siempre me dio pena, siempre estaba ahí haciéndose la infeliz. Y nada, mientras yo trabajaba ahí, me empecé a involucrar, ¿sabes?, con el sistema, con esto de las redes sociales, Facebook, Instagram. Y entonces, nada, me empecé a dar cuenta que a partir de la cantidad de seguidores que tuviese en Instagram y podía empezar a... monetizar tu página. Exacto. Podía empezar a darle publicidad a hoteles, a productos, a agencias de viajes, de autos. Empecé a hacer tour por el sur de la Florida. Empecé a ir a Key West, por lugares así cerca de acá. Y entonces, nada, empecé a ganar followers y con eso empezaron a llamarme hoteles, agencias. Y empecé hasta que tenía como 1,5 millones de seguidores. Ok. Entonces hace 2 meses esta imbécil me llamó. Respeta. Aquí estamos viendo, me imagino, fotos tuyas de los lugares que visitabas, etcétera. Sí, sí. Ok, pero bueno, ahí está Copenhague, estaba el Coliseo, llegaste a Italia, todo eso, ¿no? Sí, sí, es que me gusta ahí está viajar París, ok. Entonces nada, esta estúpida me ¿Tú llama. devengabas dinero con esto? ¿Cuánto al año estabas ganando a través de esta página? Estaba ganando $50,000. $50,000 anuales. Sí. Por tus actividades de viaje, como motivadora de viaje, me imagino. Sí, ahí yo publicaba, subía las fotos, escribía comentarios y, ¿sabes?, incitaba a la gente a que viajara. Exacto, a y conocieran estos nuevos. lugares. Exacto. Ok, ¿cómo se involucra ella? Ella me llama hace 2 meses, me llama llorando, nerviosa, que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que tenía los 2 niños. Y yo la conocía, ¿sabes?, me dio un poco de pena. Y tenía casualmente este viaje a New York, que era un fin de semana, tenía mucho trabajo y entonces decidí compartirlo. Dije, bueno, si la ayudo a ella, ella me ayuda a mí. Ok. Entonces quedamos en que le iba a dar $600. Yo le pagaba el hospedaje. El viaje. Le pagaba el viaje.
y le daba los $600. Ella solo tenía que tomar fotos, le tenía que hacer un itinerario, yo le di una breve explicación y solo tenía que hacer fotos con un teléfono que yo le di. Y ella lo único que tenía que hacer era enviarme las fotos y yo las subía. Ok. Nada, nos llegamos allá, el último día, el domingo, quedamos y nos vemos por la tarde y me pasa las fotos y me dice que está cansada, que ha caminado cantidad, que está deshidratada, sin comer, ¿sabes? sin nada. La clásica vaga, usted sabe, en Cuba no se hace nada y ella llega... ¿Y tú vienes del ¿sabes? mismo lugar, no ¿de la tenía que ningún criticas trabajo tanto? y llega aquí y ¿saben? Piensa que yo le iba a dar así trabajo gratis. Yo le dije, mira, esto iba a ser duro, yo no te dije que iba a ser fácil. Y entonces, no, que estoy cansada, no sé qué, yo le digo, mira, si no haces lo que yo te digo, yo no te voy a pagar. Es que ella cuenta las cosas a su manera. Ok. Bueno, y tú después las vas a contar la tuya. Yo no te voy a pagar nada. Y entonces, nada, lo único que le quedaba era ir a una discoteca en la noche y al otro día ya nos íbamos en la madrugada, regresábamos acá a Miami. Y entonces, duermo unas 3 horas y cuando me despierto, lo primero que hago, como todos los días, es entrar a mi Instagram y ver los comentarios, las cosas. Y cuando lo abro, ¿qué veo? Un montón de fotos de esta borra. Todo lo que me pasó por culpa drogándose tuya. en mi Instagram, en mi página. Todo me pasó por Drogándose culpa en tu tuya. Instagram. Drogándose, puso fotos desnudas en el hotel. Sí, tú haces el cuento a tu manera, tranquila, cuando Oye, llegue Con mi un momento. chiquito, puso fotos con un chiquito. Ahí están las fotos. Esto fue lo que pasó. Mira, yo Eso solo pasó. traje algunas. Yo, Muy, gracias a ella pasó todo muy eso. positivas, muy positivas. yo traje solo algunas fotos. Ujú. Todo eso en mi página que me costó 3 años construirla. Tú fuiste la que causaste todo eso. Es una baja, es una sucia. ¿Cómo le viene en mente de poner esas fotos ahí? ¿Tú crees que yo voy a querer perjudicarme a Cállate, mí misma imbécil. así? ¿Cómo respondes? Yo estoy contrademandándola a ella por la suma de $20,000 porque por explotadora, abusadora, Explotadora. Pero eres ignorante. porque aquí la más perjudicada de todo esto soy yo, que tengo 2 hijos, no tenía trabajo y ahora mucho menos voy a encontrar trabajo. Pobrecita. Porque yo, como ella dijo anteriormente, quedé con ella sobre el viaje, nos reunimos, fuimos, llegamos, ella se fue por su lado, me mandó a mí con uno, a otro lado, que aquí tengo la evidencia donde ella me mandó. El itinerario de lo que te tocó Exacto, aquí donde ella me envió, a ti. A ver. en el Bronx, allá en New York, Ajá. me mandó los peores lugares sabidos y por haber ahí, día, tarde, noche, La llevo a New madrugada, York y se queja, pobrecita. caminando sola, Pero eso es a trabajo. donde quiera que iba. Eso es Porque trabajo. ella pagó nada más el hotel y el desayuno. Es De lo ahí que para yo allá, camino sin normalmente. dinero, yo me la tenía que resolver como yo pudiera. Ajá. Eso era por callejones, lidiando con drogadictos, con gente borracha, con Como si no estuviera delincuentes, acostumbrada a lidiar con esa gente. caminando, cogiendo el metro, como yo pudiera. Después que yo me pasé todo el fin de semana caminando como una demente, ¿Qué es lo que normalmente los turistas hacen en Nueva York? Dale. entonces Es caminar. me veo con ella el domingo en la tarde y le planteo la situación, le digo, mira, estoy súper que explotada, yo no he comido nada, deshidratada, me estoy desmayando, me duelen los pies. Y ella me dice a mí que si yo no sigo mi trabajo, ella a mí no me paga. No me iba a pagar hasta que no llegáramos Pero de vuelta claro, aquí a que quería hacerlo de Miami. gratis. Pues ya aguanté lo mucho, pues ya me aguanté y seguí con mi trabajo. Me dio ella una pastilla. ¿De qué? Dice ella que era para darme Es energías. una pastilla que yo tomo siempre. ¿De qué es la pastilla? Es una pastilla de cafeína, pero eso yo lo tomo siempre, eso no hace Pastilla nada. que me desgració. ¿Qué pasó? Me empecé a sentir los labios acalambrados, las piernas. Cogí y me tomé un trago a ver si, Ah, imagínate tú. no Ajá. sé. ¿Y tenías plata para un trago? ¿Y por qué Me no lo tenía para el invitaron. agua? Te Me lo invitaron. invitaron, exacto, Ok. me lo invitaron. Y después de eso, más nunca supe de mí. Ya hasta el otro día me levanto en un hospital con un muchacho que no sé ni de cómo llegó, dónde estaba yo, ni quién era, ni cómo se llama, ni de dónde viene. Y Bueno, aquí hay un documento de un hospital en Nueva York, en Queens, New York, donde Exacto. dice que la paciente fue evaluada en el cuidado urgente, admitida por un corto espacio por una deshidratación moderada a severa. Respondió bien a un suero que le pusieron y ya le dieron de alta. Ok, en 3 días.
Y en las fotos esas que estaban ahí tuyas, endrogándote y haciendo sexo. Todo eso fue a causa de esa pastilla, porque yo no me recuerdo de nada de lo que yo hice. Nada de lo que yo hice, yo me recuerdo. Pero parecía que te estabas divirtiendo. Me bloqueó. Pues yo no me recuerdo, verdaderamente no me recuerdo de nada de eso. Ok. Tú tienes un testigo, ¿verdad? Yo tengo un testigo, sí. Hacemos al testigo de la demandada. Yo no entiendo cómo no se recuerda de nada, pero las fotos indican otra cosa. ¿Y por qué las fotos subieron a la página de Instagram? ¿Por qué no se las enviaste directamente a ella? Para decirle la verdad, no tengo ni idea. ¿No te acuerdas? No recuerdo. Ok. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Dwayne. Dwayne. ¿Tú eres el de las fotos? Sí, el muchacho de las fotos. Ajá. Mira quién trae de testigo. Yo trabajo en la discoteca en la que la conocí a ella. Ajá. Trabajo de DJ y cantante también. Y yo vengo aquí, doctora, para decirle que esa muchacha fue completamente manipulada. Cuando yo la conocí a ella estaba bajo los efectos de, como que parecía como que, aparte de lo que nosotros hicimos, ella estaba como que drogada. Ella cuando se despierta me pide explicaciones, que llorando, que no sabía qué había sucedido, que no tenía control de lo que había sucedido. Y entonces yo me quedé así, wow. Claro, wow. Y me dice que no tiene dinero, que perdió su vuelo para Miami. ¿Y tú la ayudaste? Yo la ayudé, le di dinero la llevé para el aeropuerto y la ayudé con... Pero después de la nochecita que pasaste con ella, ¿por qué no la ibas a ayudar? Imagínate tú. Pasemos a los testigos de la demandante, por favor. Buenas tardes. La chismosa del barrio. Buenas tardes, doctora Polo. Por favor. ¿Tu nombre? Mi nombre es Elena. Elena. Ok, ¿estás aquí apoyando a la demandante? Estoy aquí apoyando a Dania. Yo conocí a Dania porque yo también tenía el mismo negocio. Nos conocimos trabajando en lo mismo, Instagram. Yo también manejaba mi cuenta. Tenía una cuenta de 2 millones de seguidores, una cuenta muy famosa. Me contrataban, me contactaban los hoteles, tenía patrocinadores de todo tipo. Y también fui víctima de personas envidiosas que te quieren dañar la reputación. ¿Qué le voy a envidiar yo a esa mujer? Mi exnovio, con el cual yo tenía la cuenta, era una cuenta de viajes. Yo me di cuenta que él me estaba engañando, entonces yo decidí terminar la relación. Mi error fue que yo nunca cambié la contraseña de la cuenta que nosotros teníamos. O sea, que él tenía acceso a tu contraseña. Sí. Y fui víctima como ella, o sea, él dañó mi reputación, me dañó mi negocio. La verdad, yo nunca lo pude recuperar, o sea, este es el momento en que nunca pude volver a hacer lo que yo hacía. Y porque ya quién te va a contactar, o sea, un hotel ya no te va a patrocinar, nadie te va a patrocinar. Entonces yo la conozco a ella y yo entiendo la situación por la que ella está pasando. ¿Ella tenía tu contraseña? No, yo en ningún momento se la di. Yo me imagino que haya sido antes de ir a New York, que yo compré 2 teléfonos y fue el único momento en que yo inicié mi sesión y ella estaba ahí. Ella tiene que haberlo visto de alguna manera. Yo la verdad nunca recuerdo. Y tiene que Es haber que ella sido ni solo ella. recuerda. Es que ella ni recuerda su nombre. Buenas tardes, señor Polo. Mi nombre es Kenneth. Kenneth. Yo soy el vecino de esta señorita aquí. Tú eres vecino de la demandada. Siempre hay un De la vecino demandada. chismoso en el barrio. No es nada nuevo que ella esté así. Todo lo que hace todos los fines de semana es oler cocaína, como vi en las fotos. Estar con todos los hombres que se le encuentran. Ay, no Tienen sea los 2 hijos, se los mentiroso. deja a la ¿Y mamá. cómo tú sabes esto? Exacto, no seas yo vivo en el mismo mentiroso. edificio hace 3 años. Ajá. Todos los vecinos no la soportamos. Siempre está molestando, Y tú haciendo vienes a ruido hablar en por los todos los pasillos. vecinos, ¿verdad, bretero? Dejando a los hijos al frente con su abuela, dándole mal ejemplo. Nosotros ya no la queremos en el edificio. Mal ejemplo para su hijo y mal ejemplo para la comunidad. O sea, que son me estás hijos diciendo que tuyos. ella usualmente es irresponsable, no cumple con lo que tiene que hacer, le gusta el Él party, es las un drogas y metido el en lo que es vacilón. él. Eso es lo que hace. Todo. Viene a hablar boberías aquí, eso es todo. Vamos a pasar, Estás por loco. favor, al doctor Moisés Irizarry, al señor Vicente Pimienta, Loco. experto en redes sociales y internet, Bretero. por favor. Doctor Irizarry, háblenos de estas pastillas de cafeína. ¿Qué cosa es esto? ¿La venden normalmente? ¿Para qué se usan? ¿Qué puede causar? Etcétera. Sí, las pastillas de cafeína que se venden sin receta en las farmacias, ¿verdad? Una dosis de 20 a 200 miligramos, se pueden utilizar para cuando una persona está cansado al momento de trabajar. Es como tomarse unos energizantes, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a especular que le pudo haber pasado a esta chica que llegó a la discoteca con una pastilla de cafeína
Sí me estuvo curioso que ella mencionó que empezó a sentir en algún momento adormecimiento de los labios, esta sensación, y que en el expediente médico se vio deshidratación moderada severa. En casos así, ¿verdad? Presumiendo que había mucho calor, que había caminado bastante, puede haber alteración en el estado de la conciencia de la persona. Si fue una sola pastilla de cafeína, quizás eso fue lo que la empujó un poquito, pero difícil que sea una pastilla de cafeína la que le haya causado... No, y luego funcionaba en todo, porque, o sea, se sintió muy mal, adormecimiento, pero, no obstante, se levantó al cantante, se lo llevó al hotel, hizo droga con él, tuvieron sexo, tomaron fotos, la subió al internet. ¡Wow! Tantas cosas bajo ese estado de inconsciencia. Si hubiese tomado 2 pastillas de cafeína. Imagínese usted. Sin comer el día entero, cualquiera. Señor Pimienta, hablemos de estas páginas. Y la probabilidad de recuperar el negocio, porque ella dice ahora, he perdido este negocio. No hay duda, doctora. Estos negocios en Internet, todo el mundo piensa que es muy fácil hacer negocio en Internet. Es muy difícil. Levantar un negocio cuesta años levantarlo. Una vez se rompe o se destruye la imagen, es muy difícil recuperarlo. Aquí podemos aprender 2 cosas. Primero, tenemos que cambiar la contraseña regularmente. No hay duda de eso. Y segundo, vemos la vulnerabilidad que tienen estos negocios, que se puede dejar la contraseña en un teléfono o otra persona se puede encontrar el teléfono y destruirte un negocio que llevas 2, 3 años. Estos son activos digitales. Una cuenta de Instagram es gratis, pero después que tiene 1 millón de seguidores vale dinero. Ok. Ahora lo triste de todo esto es que ante los hechos que se presentan aquí, a mí me parece claramente que las acciones de la demandada causaron la destrucción de este negocio. Y esta viene a pedirle $50,000. $50,000 que yo le voy a conceder, pero $50,000 que ella no va a ver jamás. Porque esta, ¿de dónde los va a sacar? O se saca la loto, o se saca con un millonario, se casa con un millonario. Yo no sé de dónde esta va a sacar los $50,000. Lo cierto es que yo voy a emitir una sentencia que va a estar en contra de ella por 20 años. Y después de los 20 años tú la puedes renovar. Ahora, te voy a decir, ella nunca va a tener la cabeza de decir, hoy yo le debo a fulana $50,000. Gané 50, déjame guardar 25. Ella no va a hacer eso. Tú tienes que estar arriba de ella así, todo el tiempo. Y lo voy a estar. Ahí, para ver por dónde le entra a ella el dinero, para que ella te lo pueda pagar Sí, la más a ti. perjudicada fui Esa es yo. la decisión, te Ahora no concedo la consigo ni trabajo en demanda, ningún he lado. dicho, caso cerrado. Ella me llama hace 2 meses, me llama llorando, nerviosa, que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que tenía los 2 niños. Y yo la conocí, o sea, me dio un poco de pena